Entonces, vamos para la clase del taller de pensamiento de filosofía. ¿Listo? Decíamos que acá está el taller de pensamiento de filosofía. La competencia, ¿qué es lo que buscamos con filosofía en este periodo? Que el estudiante comprenda y reconozca los principales aspectos del texto filosófico. Es decir, ya ustedes deben manejar perfectamente la historia de la filosofía y lo que hacemos en grado 11 es acercarnos a los textos de filosofía como tal. Aquí está la agenda, los recursos y lo que hemos trabajado, lo que trabajamos durante este periodo. Hablamos de hermenéutica de textos, del pensamiento contemporáneo y de la filosofía antigua, los textos que trabajamos de Carlos Gaviria, Gutiérrez Girardot y Platón. Y me voy a hacer un panorama amplio de la filosofía para que luego empecemos a hablar concretamente de las dos épocas, de los textos que leímos en contraste. Entonces, Estefanía, la Edad Antigua, ¿de qué siglo a qué siglo y característica fundamental? Bueno, la Edad Antigua empieza en el siglo VI a.C. con los filósofos presocráticos y culmina en el siglo IV después de Cristo. Como característica principal está el paso de mito a logos, que en sí quiere decir como ese trance en el que se dejó de creer en dioses para pasar a pensar de una forma distinta a la realidad. Ok, en la Edad Media tenemos, la época que sigue es la Edad Media. Alejandra, siglos y características. Bueno, la Edad Media fue catalogada pues como la más larga y estaba del V al XV y se caracteriza especialmente por la unión entre fe y razón. Ok, Simón, la Edad Moderna. Bueno, en la Edad Moderna viene desde el siglo XV hasta el XVIII y viene a tomar las corrientes de racionalismo y empirismo junto con Kant y se enfoca mucho en llegar a la perfección por medio de la razón. Culmina con la Revolución Francesa en 1789 y luego da paso a la Edad Contemporánea. Ok, perfecto. En la Edad Contemporánea, Nicolás, ¿qué características encontramos? Está silenciado, Nico. Hay una afluencia de corrientes nuevas que lo que buscan es como cuestionar al hombre sobre lo que ha venido haciendo con el pensamiento y con la razón. Sí, que tal vez no lo han llevado a un punto en el que se esperaba que se progresara, sino más bien le trajo fue el efecto contrario, que fueron las guerras. Entonces buscó como darle un nuevo aire al racionalismo, a la razón, con corrientes como el vitalismo y el existencialismo. Ok, hay tres aportes fundamentales del siglo XIX para que se modifique el pensamiento del siglo XX. Paloma, ¿cuál es el aporte de Sigmund Freud? Bueno, Freud más que todo habla de la sexualidad, que es como la primera persona que comienza a tocar ese tema en la historia de una forma abierta, en la cual se habla un poco sobre la orientación también y cómo las personas estaban tratando este tema que es muy natural y lo estaban metiendo, digamos, en un aspecto social. O sea, ya se estaba viendo muy del que decían las demás personas o pues nuestros propios padres. Ok, es el aporte acerca, bueno, lo importante es teorizar frente al tema de la sexualidad, ¿no? Que es la primera vez que teorizamos frente al tema y pues todo lo que esto va a generar en términos de pensamiento a lo largo del siglo XX. En el caso de Carlos Marx, Mariana. Principalmente se caracteriza por su aporte hacia el trabajo, lo que estaba pasando en esta época, debido a que el trabajador era el obrero, que gracias al obrero era posible tener como los objetos, era posible que el hombre tuviera, o sea, que gracias al obrero era posible todo el proceso de producción, la cadena de producción. Sí. En la que estaban. Sí. Ok, Sí, pensar el que mundo se a diera la partir cadena de producción porque ellos eran la base. Exactamente.
Pero no Ok. solo eso, sino que también digamos que Marx llegó con un planteamiento ya, como ya lo hablamos, en una sociedad, en una fase industrial, llamémosla. Entonces, por tanto, digamos que este empieza a Ujú. plantear una teoría económica ya distinta, bueno, como que tiene de fundamento el trabajo. Pues Ujú. digamos que ya se empiezan a hablar sobre unas teorías como por ejemplo la teoría del valor y el trabajo, de fenómenos como la plusvalía o ya también, como lo hablaste tú, la lucha de clases. Ujú. Además que la obra de Marx va a ser muy compleja, ¿no? Incluye economía, historia, filosofía. Sí, eso es lo que hace más difícil leer a Marx como tal, como tal. Y en el caso de Nietzsche, Simón, Simón, por favor, háblame del aporte de Nietzsche al pensamiento. Bueno, Nietzsche viene a tratar el tema de los valores. Él se enfoca en que el conocimiento, se tienen que dejar los falsos ídolos, que eso es necesario para que la sociedad comience a generar un conocimiento propio y llegue a una mejora. De esta forma, lo que busca es crear un superhombre, el cual no crea ningún tipo de dogma y que exalte sus valores y aprenda de sus experiencias. Ok, listo. Eso en cuanto a la historia del pensamiento en general. Ahora quisiera que me generaran, Paloma, un contraste. Nosotros leímos este periodo a Platón, que es un texto de la Edad Antigua, y leímos algunos aportes de Gutiérrez Girardot y de Carlos Gaviria. ¿Qué diferencias o qué análisis podemos hacer en contraste entre los dos textos que leímos que pertenecen a dos épocas diferentes? Bueno, en el texto que podemos observar en la Edad Antigua, que es acerca del Hippias menor y el Hippias mayor, en el que podemos apreciar a Platón, se ve como mucho, y Aristóteles, perdón, Sócrates, cómo se manejaba la situación del debate, por decirlo así, que se hacía mediante preguntas. En la edad contemporánea podemos, digamos, observar el texto en el cual hablamos del estudio universitario Ujú, sobre el y sentido del estudio universitario. O el sea, sentido del en el caso sentido. del uno, metodológicamente, pues el planteamiento del diálogo se ve reflejado tal cual en el texto que trabajamos, ¿no? Exactamente, o sea, el tema en común, digamos, de ambos textos es, por decirlo así, el diálogo. Y se ve el contraste de cómo en la edad contemporánea ya no es igual, o sea, el método de debate o de conversación no es igual en la educación a como era en la edad antigua con los griegos. Pues, digamos, el pensamiento o ¿cómo te lo digo? Digamos, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas no es igual de talentoso, por decirlo así, como cuando era en la antigua. Ok, bueno, y por ejemplo, podríamos decir que el grado de complejidad de un texto y otro. Claramente es más, para nosotros es un poco más complicado entender los textos de la Edad Antigua porque la forma en la que ellos escribían ya se ha perdido totalmente en la actualidad. Es complicado, a pesar de que hay buenos escritores en esta época, no es lo mismo que leer algo de Platón o Aristóteles. Ok, y el contraste, Juan David, me gustaría que me dijeras el contraste entre la problemática asumida por los pensadores contemporáneos y en el caso de Platón. O sea, el problema que está trabajando Platón en el Hippias menor y el problema que trabaja Gutiérrez Girardot sobre el sentido del estudio universitario. Pues bueno, digamos que ya para la época antigua digamos, un auge distinto, ¿sí? En el que se quería pensar como una forma distinta a las cosas. Pues ya lo mencionamos sobre el mito digamos que ya se quería pensar, se quería preguntar, se quería saber un poco más, como una explicación más racional de los fenómenos, ¿no? Ujú. Eh, con el escrito de Gutiérrez, digamos que ya estamos presenciando, digamos, un escrito ya más relacionado a un tema de nuestra sociedad actual, que es el sentido sobre el estudio universitario. No sé si quiera que lo explique más o menos Sí, en qué el consiste. planteamiento principal Bueno, del digamos texto. que este planteamiento en lo que culmina es que la idea es pensar un poco más sobre este sentido universitario, ¿sí? Que la idea es que
digamos, actualmente estamos centrados como en una economía capitalista, ¿sí? En lo que se plantea una acumulación de capital, en resumen. El caso es que la idea es que la universidad no se tome como un centro simplemente, no simplemente sea un negocio, ¿sí? Sino que en verdad se tome o se piense de una forma distinta, más como una, ¿cómo le explico? Como una llave, algo esencial para el desarrollo, digamos, de un estudiante, como lo seríamos nosotros. Es una herramienta bastante fundamental en la sociedad en la que, como esperamos, de que esta pueda ser transformada con el tiempo, ¿sí? Llamémoslo progreso. Entonces, digamos que la diferencia es que esto ya es una forma de pensar nuestra sociedad y ya en la edad antigua ya era un auge distinto, ¿sí? Debido como a lo nuevo, Ok, por Profe, así no decirlo. sé si puedo dar un aporte pequeño espérame un Pero- segundo al que respecto. ya se va a cortar la grabación. Quiero que ustedes miren acá, ya vamos a continuar con esto, ¿no? Pero quiero que miremos acá. Esto tiene que ver con la tradición del pensamiento latinoamericano. Acá hay un contraste entre la producción europea y la producción latinoamericana de pensamiento y pues bueno, las recomendaciones finales que son de lectura y trabajo permanente hasta que pues para la presentación de la evaluación como tal. Ya ahorita cuando retomemos, sino pues digamos que aquí vamos a dejar la grabación para que sepamos lo que trabajamos y cuando volvemos y nos conectamos y concluimos nuevamente sobre lo que estamos hablando de los textos y te doy la palabra, Estefanía, ¿vale? ¿Listo? Sí, señora. Bueno, si no era simplemente para que no nos quedara cortado y pues ustedes en la grabación que el contraste fundamental que quiero hacer entre el aporte del pensamiento latinoamericano